porque un día como hoy asesinaron a el general Justo José de Urquiza y Daniel recién nos contaba que se iba a hacer un acto en el mausoleo de la Basílica Inmaculada Concepción. Por eso ya estamos en comunicación con Mónica Sigale, que ella es guía de turismo y por supuesto que conoce toda la historia y en más de una oportunidad seguramente ha llevado visitas a ese lugar para poder entonces consultar acerca de lo que ocurrió, para aquellas personas que consultan y también toda la información que ella puede brindar. Entonces, ¿cómo estás, Mónica? Noelia Acevedo te saluda, Daniel Nardo de Ganuti. Hola, buenos días Noelia, buenos días Dani, ¿cómo estás? Bien, bien, en A la esta mañana, audiencia. por supuesto, soleada, que no sabemos si habrá estado así el tiempo o no, si vos lo sabés nos dirá cómo habrá estado el día, ese día del asesinato del general Justo José de Urquiza. Mira, nosotros más allá de que el asesinato de Urquiza fue en Palacio San José, en su posta, como era considerada en ese momento, así es como él decía que era su casa donde él vivió sus últimos 20 años. Tenía así en Palacio San José, reconocido por la gente como un palacio, justamente tenía muy poca seguridad porque había actividades en Campamento Calá, que es donde tenía la mayor parte de su ejército, así que las instrucciones las hacían en ese lugar. Y bueno, él estaba como siempre descansando en su casa, con su familia, escuchando a una de las niñas tocar el piano, haciendo parte de sus actividades legislativas, porque estaba dictando una carta a uno de los secretarios en ese momento, cuando escucha ruidos de caballos que llegan al lugar, y bueno, y después todo lo que fue el contexto en el cual él se defiende, lógicamente, porque está con su familia, y termina asesinado en Palacio San José. No se habló y en ningún libro de historia menciona cómo era la situación climática de ese día, si era un día soleado, era un día nublado, porque, bueno, ahora estamos teniendo temperaturas totalmente distintas a las de años anteriores. ¿Se conoce algo así como para un dato anecdótico nada más? Mira, normalmente era un día tranquilo, él estaba sentado en lo que es el patio francés, Ajá. o sea, estaba más allá que alrededor de las 7 de la tarde, así que imagínate ya prácticamente como entrado para descansar más que nada, un día común, o sea, con temperaturas agradables más que nada es lo que nosotros conocemos. Bueno, hoy por supuesto que se va a realizar el acto en un lugar histórico también de Concepción del Uruguay, que es donde están descansando sus restos. Exactamente, hoy se cumplen 153 años del asesinato justamente del general Urquiza. Sus restos, después de tanto buscarlo, hoy podemos nosotros ir a rendirle su homenaje justamente en el mausoleo, que está ubicado dentro de lo que es Basílica Inmaculada Concepción. Moni, ¿nos escuchás? Sí. Vos decías algo que por ahí aquellos vecinos de Concepción del Uruguay o aquellas personas que no son de la provincia o son de diferentes puntos de la provincia que nos están escuchando, decías que no siempre los restos del general Justo José de Urquiza estuvieron allí en Basílica. ¿Se los estuvo buscando? ¿En dónde estaban? Mira, en un primer momento, bueno, una vez que lo matan, al día siguiente traen justamente los restos a la casa de una de sus hijas, de Ana Urquiza, por ahí más conocido el lugar donde fueron velados sus restos, en lo que es la ENET, Ana Urquiza de Vitorica, o la casa de Benjamín Vitorica, después llevado al cementerio local, donde estuvo aproximadamente 1 año y 4 meses en ese lugar, pero por una cuestión de que por distintos enfrentamientos entre personalidades de Urquiza y las de López Jordán, decide su señora esposa traer directamente, hacer todos los arreglos correspondientes y traerlo a lo que es Basílica Inmaculada. Si bien es acompañado por un grupo de personas, le hacen una pequeña ceremonia dentro de lo que es Basílica y queda un grupo muy pequeño adentro, y lógicamente se supo durante muchísimo tiempo que estaba en Basílica, pero no se sabía dónde exactamente. Después de 80 años, recién haciendo como un segundo estudio, buscando los restos donde empiezan a
a golpear paredes buscando sonidos huecos y bueno, consiguen en uno de esos en esos lugares y justamente uno de los ladrillos se cae y bueno, y ahí pueden visualizar justamente en diferentes ataúdes, algunos en buen estado y otros no tanto. Claro, y es ahí entonces cuando se dan cuenta que posiblemente podrían ser los restos de él o el cajón tenía algún tipo de identificación, placa o algo, algún documento. Mira, no, lo que sí encontraron en un primer momento eran los ataúdes donde estaban sus papás y después los de sus hermanos. Y visualizan uno que decía, tenía una, como es una inscripción que decía justamente Gloria a Deo, que es una palabra en latín, que decía únicamente Gloria a Dios, que es lo que significa. Y bueno, mandan a buscar justamente a los médicos del momento, que son los encargados de hacerle un pequeño estudio, y bueno, y verifican justamente que era el general Urquiza. Mónica, ¿por qué se lo escondía al cuerpo, por así decirlo? ¿De qué temían? ¿De qué tenían miedo en aquella época justamente de que profanaran el cuerpo? Estamos hablando que Urquiza es, más allá de ser nuestro segundo caudillo, fue el primer presidente constitucional, es el que justamente gana lo que es Batalla de Caseros, tiene una historia personal y una historia política muy importante. Entonces justamente sus familiares, su señora esposa más que nada, la que trataba de preservar el cuerpo, por eso fue trasladado justamente del cementerio local hacia Basílica, que es el lugar donde ella encontraba como de más refugio para el cuerpo justamente. Bueno, y es allí donde desde hace muchos años lo que se hace es, cada fecha es conmemorarlo ahí en ese lugar con un acto, así que hoy también seguramente va a ser. Como guía de turismo, ¿en alguna oportunidad te ha tocado llevar a grupos y explicarle lo que nos estás explicando ahora a nosotros? Sí, en varias oportunidades hemos llevado grupos, tanto niños en edad escolar como en secundaria, grupos de personalidades que vienen de otras localidades o turistas que vienen buscando justamente el lugar donde están los restos de Urquiza, porque el mausoleo se convirtió en uno de los atractivos históricos y culturales más importantes que tiene, o sea, dentro de los más importantes que tiene la ciudad. Y justamente por ahí se nos complica, depende de los horarios, porque está dentro de Basílica Inmaculada. Claro. Dentro del cajón que podemos ver hoy está solamente las cenizas de él, o también dentro del cajón hay otras cenizas, por ejemplo, de alguno de los familiares de él, como lo mencionaste al principio. Mira, en su momento, cuando encuentran los restos de él en este lugar que estaba guardado o protegido, solicitan justamente a un pintor de nuestra ciudad para que haga un proyecto, un bosquejo de cómo podría llegar a ser justamente lo que es el mausoleo hoy, que es Gonzaga Cerrudo, y donde está ubicado justamente uno de los puntos a tener en cuenta es que tenía que tener una base de mármol y ubicar arriba el cajón. En el cajón están únicamente los restos de él. Lo que sí podemos decir que en la parte de marmolería sí ubicaron los otros pequeños urnarios donde continúan los restos de su papá, de su mamá, lógicamente, de sus hermanos, y también tenemos en la actualidad los restos de su señora esposa, de Dolores Costa también. Perfecto, bueno, aquellas Mónica. Personas, Moni, aquellas personas que quieran visitar el mausoleo y quieran hacerlo acompañado por algún guía de turismo de Concepción del Uruguay, ¿deben anotarse en algún lugar o deben llamar a algún teléfono? Mira, nosotros normalmente nos manejamos con el teléfono de uno de nuestros compañeros, uno de nuestros guías, que es Mario Loviza. Normalmente él es que se centraliza todo en su teléfono por el momento. Y sí, normalmente le tratamos que siempre sea acompañado por un guía, porque lógicamente, más allá de que uno puede ir sin este acompañamiento, pero siempre es más lindo que puedan recibir la historia real, o por lo menos la que está escrita en los libros y la que
llevarse una mejor impresión del lugar. Estamos viendo justamente imágenes, Moni, de la sala del Palacio San José, donde asesinaron al general Justo José de Urquiza, allí donde justamente Dolores Costas realizó este altar, y allí vemos la silla. ¿Esa es la silla original, la que se encuentra en el palacio donde estaba sentado el general que vos nos comentabas? Mira, la silla es muy parecida. En su momento nos habían comentado que sí, que era la silla original, pero lógicamente después de tantos años y durante muchísimo tiempo el palacio sufrió varios inconvenientes en cuanto al deterioro y a pérdida de objetos, porque había quedado prácticamente solo el lugar. Entonces no tenemos establecido si exactamente es la misma silla, que es lo que averigüé hace unos días. Sí se trata en este caso de que sea una muy parecida por el estilo. Bien. Mónica, como siempre, muchísimas gracias entonces, gracias por informarnos y sobre todo un día tan importante para lo que es la historia de Concepción del Uruguay, la historia de Entre Ríos. Un día como hoy entonces fue asesinado el general Justo José de Urquiza. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Ahí hablábamos entonces con Mónica Sigale, que ella es guía de turismo de Concepción del Uruguay y con